Dios te bendiga, bienvenido a esta segunda semana de tu entrenamiento Empoderados. El día de hoy entramos a la segunda semana de este entrenamiento y estaremos hablando bajo el tema Vida con propósito. Así que no te vayas y comenzamos con tu entrenamiento. Bienvenidos, gracias por estar una vez más en este tu entrenamiento Empoderados. Hoy vamos a hablar acerca de vida con propósito. Y muchas de las preguntas que las personas me han hecho a lo largo de todo este tiempo cuando voy a dar los seminarios es que me preguntan, pastor, ¿para qué Dios me ha llamado? ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? ¿Cuál es mi talento? ¿Cuál es mi don? O sea, ¿qué Dios quiere conmigo? Porque hay una preocupación en el corazón de todas las personas de saber para qué son buenos. Y lo bueno de todo esto es que realmente Dios tiene un propósito para tu vida. Y ese propósito se va a manifestar a la medida que tú te comprometes con el Señor. Cuando hablamos de propósito, surgen algunas preguntas a nuestra mente. ¿Y cuáles son estas? ¿Para qué Dios me ha llamado? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi pasión? ¿Cuál es mi don? ¿Cuál es mi potencial? ¿Para qué estoy yo hecho? ¿Cuál es mi destino? Muchas personas me preguntan, pastor, ¿para qué Dios me ha llamado? Aún no sé nada. ¿Cuál es mi propósito en la vida? Pues le voy a decir algo. A veces uno no sabe porque eso está en el corazón de Dios. Pero una de las formas de nosotros saberlo es conectándonos con la presencia de Dios. ¿Quién más que el Creador que te diseñó es aquel que conoce tu propósito y solamente en Él nuestra vida rebosa de sentido? Entonces el propósito de Dios se traduce como ¿qué? Como el llamado de Dios para nuestra vida, la pasión. ¿Cuál es la pasión que tenemos? Representa el don, aquello para lo cual tú eres bueno, ese talento que Dios te ha dado para llevar a cabo cualquier cosa. Ahora, cuando hablamos de propósitos, no solamente se enfoca en el plano ministerial, porque a veces la gente piensa que todos son llamados a ser pastores, evangelistas, profetas, maestros, en fin. No solamente se trata de la oficina ministerial, sino que también está hablándonos acerca de ser empresarios, de ser personas influyentes. Por ejemplo, un presidente tiene un propósito de gobernar una nación. El dueño de una empresa de gestionar totalmente los procesos para generar empleo y ayudar a mucha gente. En otras palabras, hay diversos propósitos en todo lo que encierra nuestra vida, tanto en el plano espiritual como en el plano secular. Nuestra vida rebosa de un propósito para sacar y explotar nuestro máximo potencial. Ahora entendamos esto, la palabra propósito como tal también encierra el potencial, que ya en esta semana veremos este segundo tema, desarrollando tu potencial. Pero es vital que tú entiendas que el propósito de Dios es todo el sueño de Dios guardado dentro de ti. Antes que tú fueses formado en el vientre de tu madre, ya Dios te había escogido. Uno de los ejemplos bíblicos que la palabra de Dios nos da es en el libro de Jeremías. Dice la palabra, antes que naciese y fuese formado en el vientre de tu madre, yo te escogí y te di por profeta a las naciones. Recuerda en el inicio cuando comencé, sé consciente de tu potencial. Si no lo has visto, míralo en el canal, está en una lista de reproducción hecha especialmente para ti. Pero hablábamos de que antes que tú nacieses, ya tú eras en Dios. O sea que cuando tu mamá te comenzó a gestar, era un cuerpo físico, pero el alma y el espíritu, Dios fue que lo plantó. Y esa alma viene directamente de Dios. Su soplo de aliento viene directamente de Él, que somos tú y yo. Ahora bien, cada soplo, cada alma viviente que sale de Dios a ser parte de este mundo, cuando somos engendrados, viene ya codificado, si podríamos llamarle así, con un propósito. Y ese propósito tenemos que descubrirlo a la medida que nos conectamos con Dios. Cuando compramos un televisor, un abanico o cualquier electrodoméstico, la mejor manera de descubrir cuál es la función correcta para nosotros poder manejarlo es leyendo el manual de instrucciones. Muchos de nosotros necesitamos ese manual. ¿Y de dónde viene? Del fabricante. Así que para tú poder conocer tu propósito, tu potencial, gloria al Señor, tienes que entender que debes ir al fabricante. Por eso la palabra de Dios dice, acercaos confiadamente al trono de su gracia y allí Dios te va a revelar. Dice la palabra también que Él nos va a abrir su buen tesoro, el cielo, y nos revelará cosas tremendas. Gloria al Señor. Entonces es importante que entendamos que nuestra vida está conectada al propósito que viene de Dios y la mejor manera de descubrirlo es yendo hacia Él.
Así que en esta hora yo quiero invitarte que si tú no conoces tu propósito todavía, escúchame bien, tú no naciste para ser alguien inservible, tú no naciste para ser alguien que vino a llenar un espacio más en este mundo. Dentro de ti hay un propósito y no me interesa si tú eres niño, si eres adolescente, si eres ya adulto, si eres anciano. Mientras tú tengas vida, tu corazón y tu vida rebosa de propósito. Tú no puedes irte a la tumba lleno del propósito, tú tienes que irte vacío del propósito, porque ese propósito que está sobre ti va a tocar miles, millones de personas. Una palabra, una acción, un gesto, el cumplimiento de un don, de un talento, va a desatar en cadena el cumplimiento de otro propósito. El propósito de Dios es que tu propósito active otro propósito. Uno de los ejemplos que me gusta poner es en el libro de Isaías, capítulo 46, versículo 8. La palabra de Dios dice claramente que hemos sido diseñados con un propósito y que el consejo de Dios prevalecerá. No tengo el tiempo para explicarlo totalmente acá, pero voy a darle esta pequeña ilustración. Cuando Dios establece un propósito para tu vida, eres como una semilla de frijol. Una semilla de frijol, cualquiera la ve y dice, esto es insignificante. Puede que le preguntes a alguien, ¿qué tengo en mi mano? Y te van a decir, es una semilla de frijol. Pero realmente eso es como nosotros lo vemos, porque no entendemos el potencial o el propósito. Pero cuando le preguntas a Dios qué tienes en tu mano, entonces Dios te va a decir, en tu mano hay un árbol. ¿Cómo? Estoy viendo una semilla de frijol, sí, pero dentro de esa semilla hay un árbol. Todos lo ven como una semilla, pero dentro de esa semilla hay un árbol. Entonces ese árbol representa el potencial que ha de desarrollarse. Si esa semilla queda fuera y la ponemos en una mesa, allí se morirá y se terminará de secar. Pero cuando la enterramos, gloria al Señor, a profundidad, y la regamos con agua, entonces comenzará a explotar su potencial hasta que germina y comienza a formarse como un árbol. Pero lo cierto es que no solamente es un árbol. Recuerda, ahora le dije que tu propósito activa otro propósito. Note que cuando esta semilla crece, se convierte en un árbol y da frutos, y esos frutos también tienen semillas que también vienen con propósito. En otras palabras, tu propósito es un generador de propósito en otros más. Cuando tú cumples tu llamado para Dios, tu vida llevará a otros a ser potenciado a un gran nivel. Por eso no puedes quedarte con lo que Dios te ha dado. Yo sé que muchos de nosotros pasamos desilusiones cuando somos ofendidos, nos sentimos muchas veces desanimados, pero nada de esto debe impedir que tú puedas alcanzar ese propósito, porque déjame decirte, mi querido hermano, que lo único que te dotará de sentido y de vida es que tú entiendas para qué fuiste llamado. La causa por la que muchos viven amargados, la causa por la que muchos viven tristes, la causa por la que muchos tienen crisis de existencia es porque no conocen su propósito, no saben cómo desarrollarlo. Así que mi consejo para ti en esta mañana es que tú vayas directamente al Creador y puedas recibir de parte de Dios cuál es ese propósito. Fuiste llamado para ser un ministro de Dios. Créeme que ya dentro de ese propósito todo lo que tú necesitas está incluido. Fuiste llamado para ser un empresario, Dios entonces te dará la habilidad para ser un buen administrador, como lo fue José. Fue un gobernador, un administrador. En la tierra de su aflicción, Dios lo hizo prosperar. Y eso es lo que tú debes entender, que cuando el propósito de Dios está en ti, ese propósito hará prosperar todas las cosas en tu vida, sin importar lo que tú estés atravesando. Porque todo lo que Dios hace conlleva ese propósito para fructificar, para llevarte a explotar tu máximo potencial. Y vuelvo y repito, y tu propósito va a activar el propósito en otro, trayendo sentido, dándole vida a los demás, dando una palabra de aliento, una palabra de esperanza que despertará el propósito en muchas personas que hoy viven como si fueran muertos vivientes. Así que yo te invito en esta hora a que no seas indiferente al llamado de Dios y al propósito, y que tú te definas y puedas decir, Señor, ¿cuál es mi propósito? Me interesa. Una de las evidencias de que estamos madurando espiritualmente es ese deseo de conocer para qué Dios nos ha llamado, porque queremos sentirnos útiles, porque queremos sentirnos que somos parte de un gran propósito también en Dios. El propósito de Dios está conectado al propósito de cada ser humano para llevar a cabo su obra en nuestra vida. Así que quiero invitarte que a partir de hoy comiences a orar y a pedirle al Señor, Señor, ayúdame, revélame cuál es el propósito tuyo para mi vida, porque quiero hacer tu voluntad. Así que, hermano, Dios te bendiga en este maravilloso día. Te invito también para que te suscribas a mis redes sociales y me dejes tu comentario y tu me gusta. Así que un gran abrazo, te saluda el pastor Carlos Santos, mil bendiciones y seguimos en este tu entrenamiento Empoderados.